Apreciado, querido y reverendo profesor Robinson, que ese tema de hoy, profesor, que los sapos, profesor, que Uribe, que Betancourt, profesor, ¿qué es lo que pasa? Bueno, primero, querido estudiantes, primero que todo, preséntense cada uno por su nombre y se me van sentando a medida que entran. Sí, profesor, usted es un dictador, profesor. ¿Qué es dictadura? La única dictadura sana, pura y bella aún no ha existido y se llama, aquí en Colombia al menos, pues, se llama la dictadura del pueblo. Una cosa es la dictadura de la clase dominante, otra cosa son los sapos con ronquera y otra cosa son la dictadura del pueblo, que es cuando el pueblo es totalmente quien pone las leyes e impone todo y exige respeto y se llama dictadura del pueblo o la verdadera democracia. A nosotros no nos han traído democracia. ¿Cómo así, profesor? Bueno, primero que todo, querido estudiante, cada uno me va a decir qué cree usted que es el sapo. Profesor, un animal maluco que da asco, profesor, y bota baba. Pero ya nada más, profesor, yo solo lo toco y se lo ponen a los que tienen una enfermedad en las piernas y que disipela y se le quita la disipela. Uy, entonces también tiene algo de santo, porque cura. Bueno, profesor, pero díganos, entonces usted dice que es el que sabe que es esto de sapo. Bueno, el señor don Vicente Carrillo Guerra, muy amigo mío, tiene alrededor de 81 años, 80, 79, algo así por el estilo. Y el señor Álvaro Uribe Vélez apenas en el 2006, 2002, 2006 ocupaba una presidencia de la República. Pero resulta que en el año de 1985, el Palacio de Justicia, con una oligarquía que trae una trayectoria de guerra, de guerras civiles, y un pueblo que se maneja por los medios de comunicación y que son instrumentos de Estado durante casi medio siglo desde que aparece el ruido en las ciudades, el radio y las cuestiones. Ese pueblo es manejado por la tradición y la costumbre y por la moda. Y la moda es la que se pone y se impone en última noticia, que Junior tan malo, perdió, nos están robando la plata con todos estos paquetes, por ejemplo, porque es lo último que están diciendo los locutores, lo último porque perdió 2-0, pero en el momento en que ese Junior gana, tenemos lo mejor, no hay nadie como nuestro equipo, somos el putas y el disputa, y la disputa. Entonces no era tan niña, diría la niña Pau, cuando le dijeron que allá hay unas mujeres que se están arrastrando. Sí, pero eso es una riña. Ahí entonces no eran tan niñas, porque es una disputa. La niña Claudia decía que era una puta. Así sucede por el estilo en la política. Y creo que el primer sapo del 2000 hacia acá se llamó Judas Iscariote. Hoy en día lo vemos por la televisión, pero no ha pasado nada en la ley colombiana, en el poder judicial de las tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. No ha pasado nada después de que unas madres lloran y lo único que le interesa es su hijo, sea bobo, sea ratero, sea mafioso, pero asesinado, mientras los demás lo ven como algo normal dentro del orden y la justicia. Y así vemos cómo metemos las narices en países como Venezuela, cuando vemos a una Fernanda Cabal hablando de que la liberación de Assad es una vergüenza para la democracia colombiana. Esa misma vergüenza de la democracia colombiana tiene aquí en estos momentos una cuestión que se llamó durante ese periodo uribista, y que un amigo me dice es lo mejor que ha visto. Pero los que ven en la moda ahora, por lado de motivo que se conocen como antipetristas, dicen, pero ya va, lo quiten, lo den el golpe de Estado. Pero nadie ha dicho nada todavía cuando los sapos empiezan a roncar. Si nosotros vemos que la palabra sapo significa, y ahí está el cartel de los sapos por ahí,
y sapo con ronquera, que es un baile. Pero la palabra sapo significa anfibio o pertenece a la familia de los que respiran en el agua y respiran fuera del agua. O sea, los que se acomodan al momento, a la noticia del momento, pero no tienen conciencia, y así este pueblo lo han tenido durante más de 150 años. Después que la historia nos hace echar arena para que olvidemos los robos, los saqueos de los imperios europeos sobre las naciones latinoamericanas, suramericanas y en muchas partes del mundo, como el antiguo continente de África. Entonces vemos que hubo en 1985 carros tanques bombardeados y bombardeando el Palacio de Justicia. Son los que lo queman. Hay un secuestro, hay una lucha intestinal durante la historia colombiana y que registra la teoría del derecho y la filosofía del derecho y el derecho mismo, y que existe genocidio en los países. Entonces, si nosotros vemos que podemos catalogar que Judas Iscariote es uno de los primeros sapos de la historia, pero no perteneció al cartel de los sapos, porque entrega a un imperio, a un hombre, y haciéndose alarde en la nación donde nace, que se puede conocer como traición a la patria de parte de la víctima. Vemos que aquí ya habían bases militares imperiales. Para poder entender esto, que la vulgaridad de Venezuela es un mal que no se debe tener en cuenta, porque nadie puede ser superior a la justicia. Pero aquí muchos de cuello blanco, cuello azul, la justicia para ellos no vale 5 centavos. Y entonces así nos callamos y decimos que todo fue legal, cuando un presidente en 1985, Belisario Betancur, le mete carrotanques de sangre, saca carrotanques de sangre, lo saca cuando bombardea el Palacio de Justicia, que ya no se trata de apaciguar a una simple huelga, una simple manifestación masiva con el Damax. Por lo tanto, esta mujer, María Fernanda Cabal, dice: la liberación de SAC es una vulgaridad y un mal ejemplo para la democracia, pero para la de Venezuela, la de Colombia no. Y lo aseguró cuando dijo que nadie puede estar por encima de la ley, y que aparece en un periódico viernes 22 de diciembre de 2023, en un periódico populista llamado Libertad, y en otra prensa. Pero aquí lo que me acontece, sí, profesor, díganos qué es eso de sapo. Sí, que es un anfibio. Pero que cuando nosotros vemos que nuestro hermanito se robó una tajada en la cocina, y él va y se lo dice: mami, mi hermanito se robó una tajada. El pelado le dice, como es más grandito: no sea sapo. O sea, poner quejas, decir algo de alguien, de lo que está haciendo, de lo que está viendo, es tenido en unos países como malo. O sea, decir que lo que hace determinado fiscal, lo que hace determinado presidente, lo que hace cualquiera, sea con investidura, sin investidura, hablar lo que dice, es ser sapo. Mira que tu mujer te está poniendo los cachos con fulano y con sultano. Hombre, no sea sapo, quédese quieto. O sea, hay que otorgar. Sin embargo, dice que es una vulgaridad, pero en otro país, no en la democracia nuestra, decir algo. Y esto se relaciona con sapo. Cuando nosotros vimos que durante la cuestión que se conoció en Colombia del 2000 al 2001, como ayuda de Estados Unidos, estábamos ante un plan llamado Marshall. Y vemos que aquí existieron operaciones en Colombia. Existieron algo que se llamó desarrollo alternativo, ayuda a desplazados, derechos humanos y paz. Aquí sí se mencionaba los derechos humanos como algo bueno. Hoy en día, los contrarios al Estado actual dicen que los derechos humanos son malísimos. Y se habló de reforma judicial y cumplimiento de la ley, porque nadie puede estar encima de la ley, sea presidente o no presidente. El actual presidente, que es el jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, utiliza en un momento dado
los mecanismos de gobierno para apaciguar algo que es legal, que es el derecho a huelga, el derecho a no sé qué, el derecho a no sé cuándo, pero cuando ya hay desorden se va apretando las tuercas y entonces surgen cuestiones, pero el Palacio de Justicia bombardeado, como si estuviéramos en una guerra contra Ucrania contra Rusia, Rusia contra Ucrania, Venezuela contra Colombia, tanques de guerra para destruir y masivamente en un genocidio, asesinar a combatientes y a magistrados propios de la nación, de esta democracia que se encontraban dentro. Y sin embargo nos hacemos ahora ante la presencia de un sabotaje damástico, o se utiliza el damat para utilizar ahora los diferentes medios de comunicación como instrumento de Estado de los anteriores gobiernos para ya querer desprestigiar y querer decir que no debe seguir este gobierno, pero ellos sí siguieron en 200 años desde que Bolívar dejó una junta para que después fuera Santander y más luego él, hasta hoy en día, y así aparece Álvaro Uribe Vélez cuando nos habla acerca de la integración y mantener los lazos de integración regional, porque es una de las consignas de este presidente como nuevo presidente de Colombia de 2002 al 2006. Empieza apenas hasta que después se convierte en que prácticamente el cartel de los sapos queda cortico. Y el sapo, que era y es el que empieza a difamar todo lo que ha sucedido y que el mundo desconoce y que todos desconocían, hoy en día son tenidos como sapos, pero no bailan en sapo en cornoquera porque allá no se aceptan gente que tenga que ver con falsos positivos, con paramilitarismo, con nada de esas cuestiones, sino pura charanga, pachanga, Aníbal Velázquez, Alfredo Gutiérrez y todas esas cuestiones, porque se trata de una cuestión carnavalera. También la cuestión anfibia tiene que ver con cuestiones de letra, con cuestiones exactinelidas, y en zoología es una subclase de esponjas. Por lo tanto, cuando vemos anfibios, vemos que los sapos pertenecen a esta clase y que son animales con la piel siempre húmeda y desnuda y glándulas a veces muy verrucosas. Tienen dos pares de miembros para andar, saltar o nadar, y pueden comunicar con la boca y con las nasales comunicaciones. Los tímpanos de los oídos son externos. La lengua es esérfil y sirve para capturar los ganchudos, moscas, insectos, etcétera, etcétera, con que se alimenta, y después se tragan a los animales que con la lengua capturan. Estos son los sapos, pero que en la mafia se llama el cartel de los sapos. Cuando alguien dice algo acerca de eso, y hoy por eso vemos que dicen que es mentira que se conoce a un mancuso, que dicen que es mentira que un presidente como Betancur fue el que destruyó el Palacio de Justicia, y que ahora le echan la culpa a los que estaban dentro, tanto congresistas como guerrilleros, que caen muertos. Y entonces nos tienen así idiotizados con la costumbre, las tradiciones, igual que en la época del Mesías, cuando lo mató fue la blasfemia y la calumnia de decir algo que ellos decían que era mentira. Entonces es calumnioso, mancuso. Pupo, Jorge 40, los hermanos Castaño, Jorge 40, que ya lo dije, el oso, el otro paramilitar, el serpiente, el cucaracho y todo ese poco de guacharacos que hoy nadie conoce y que no han hecho absolutamente nada, pero alguien que apenas tiene unos meses de estar gobernando tiene toda la
el antimesiismo, porque estamos esperando a un Mesías que nos haga felices en nuestro gobierno, y así acostumbrar a un pueblo a ser feliz para descargarse en un carnaval con un gol del Junior y tener inconsciencia y estar diciendo que los genocidas, que los que bombardean palacios de justicia y todas esas cuestiones son ahora Santa Teresita de Calcuta, y una manifestación apaciguada con el Damas ya merece que aquel presidente lo fusilen. ¿Cómo la ve? Por lo tanto, los sapos provienen de la antigüedad, y el primero fue Judas Iscariote. Hoy en día se llaman mancusos, se llaman... ya Jorge 40 murió, creo que está vivo por ahí viejo. Toda esa cantidad de gente que está hablando. Pero sin embargo, la cabal dice que violar la ley no se puede violar, porque nadie está por encima de la ley, ni siquiera lo estuvo el Hijo de Jesucristo, que por calumnia lo crucificaron. Pero sí están ciertos presidentes que son ricos. Entonces aquí ¿quién tiene la verdad? La dictadura de un pueblo que es mísero y pobre, o unos cuantos zarrapastrosos con dinero que le llaman oligarquía colombiana, y son los dueños de los medios de comunicación como Caracol, RCN y todas esas cuestiones que maquillan las cosas y te ponen como Santa Teresita de Calcuta a toda esta cantidad de gente fracasada en los procesos de paz, como fue Pastrana, como fue el otro, y como fue el otro, y como fue el otro, y ahí van cabalgando para bailar con los sapos con ronquera, donde Don Vicente, el lunes y martes de carnaval, toda esa cantidad de sapos, ¡cruá! ¡cruá! ¡cruá!